La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Biblia habla de que nosotros debemos hablar de todo el consejo de Dios. Esto quiere decir que nosotros los predicadores debemos enseñar y predicar todo lo concerniente a la relación de Dios con el hombre aquí en la tierra. Porque la Biblia es el manual de Dios para vivir una vida en plenitud. Y en la Biblia están todos los temas relacionados con la convivencia aquí abajo en la tierra. A mí me llama mucho la atención que muchas veces hay personas que hablan siempre de lo mismo. Sin embargo, en la Biblia, como hemos dicho, hay temas para todas las relaciones humanas en la tierra. Y por eso es que no solamente queremos hablar de los tópicos que comúnmente se escuchan, sino de todo el consejo de Dios. Y también la Biblia enseña acerca de la convivencia aquí en la tierra. La convivencia con nuestros familiares, con nuestros amigos, en el trabajo, en fin, en todas las áreas de la vida. Y hoy quiero hablarte de un tema muy interesante que veo que prácticamente nadie habla acerca del tema. Y es de la cuestión de las finanzas, del dinero. Y aunque mucha gente habla acerca de las finanzas y el dinero, a veces no se enseña cómo administrar los recursos que Dios nos ha otorgado. Y aunque algunas personas piensan que el dinero es algo abominable ante los ojos de Dios, lo que la Biblia enseña es diferente a eso. El amor al dinero y a las riquezas, la avaricia, es pecado delante de Dios. Pero no quiere decir que Dios está enajenado de que nosotros necesitamos el dinero para poder vivir aquí abajo en la tierra. Y tenemos que ser buenos administradores. Me llama la atención que estudiando y escudriñando la Biblia, he descubierto que hay cientos y cientos de versículos de la palabra de Dios que hablan sobre cómo administrar los recursos que Dios nos otorga. Y nosotros tenemos que hablar de ese tema. Y hoy quiero hablarte de 3 consejos para ayudarte a mejorar en la relación con Dios, con tus finanzas. Hay muchos pasajes de esos. Poco a poco vamos a ir enseñando muchas de las enseñanzas que hablan esos versículos de la Biblia, pero hoy quiero concentrarme en 3 consejos que nos da la Biblia de cómo administrar bien los recursos que Dios nos ha dado. He notado con cierta preocupación que mucha gente malgasta su dinero. Realmente no tienen conciencia de cómo administrar bien los recursos que Dios nos da. Y eso trae muchos problemas. Cuando no se administra bien el dinero, muchas personas están carentes de las necesidades que necesitan. Otros tienen problemas inclusive matrimoniales. ¿Sabes que una de las principales causas de divorcio es relacionado al manejo de la administración de las finanzas? Así que nosotros tenemos que entonces entender que Dios es el Dios que nos da las riquezas, las finanzas. La Biblia lo enseña y lo vamos a probar en enseñanzas posteriores. Pero también Él quiere que administremos bien esas riquezas, esas finanzas que Dios nos ha dado. En primer lugar, mi primer consejo para este día es que debemos hacer un presupuesto de los gastos que nosotros tenemos y de lo que recibimos para ser buenos administradores de las finanzas de Dios. ¿Qué es un presupuesto? Simplemente un presupuesto es analizar todos los recursos que nosotros tenemos y cómo los vamos a invertir. Y sabes que la Biblia habla de eso en Lucas capítulo 14, versículo 28. Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Mira lo que dijo allí. Dice, preguntando, ¿quién de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene cómo acabarla?
Mira qué interesante. Jesús habló acerca de que nosotros tenemos que calcular nuestros gastos, calcular los ingresos y los egresos, lo que recibimos y lo que gastamos, para que cuando vayamos a emprender cosas en la vida, entonces tengamos lo que necesitemos para poder cumplir con esos propósitos. Y eso no es otra cosa sino que preparar un presupuesto de gastos y de recursos que entran. El primer consejo es que tú hagas eso mismo, eso que el Señor enseñó ahí, que hagas un cálculo de lo que recibes y de lo que los gastas. Y es muy sencillo, simplemente tomar una hoja y anotar en una columna todos los ingresos que tú recibes fijos mensualmente. En otra hoja, al lado de esa hoja, colocar entonces en partida lo que gastas mensualmente. Te vas a dar cuenta que muchas cosas que gastas son cosas innecesarias. Y tienes que entonces analizar qué cosas son las prioridades y qué cosas son las cosas que pueden esperar. Y entonces, basado en las prioridades, ahí tú estableces un presupuesto de gastos fijos. Y eso realmente es lo que tú necesitas para poder administrar bien. Si te hacen falta recursos para cubrir eso, entonces tienes que balancear tu presupuesto. Tienes que analizar porque quizás está sacando muchos gastos para que entonces puedas balancear tu presupuesto. Entonces, de eso tenemos que hablar luego, cómo entonces salir de esa deuda. Pero en primer lugar, tienes que ajustarte a la realidad y no malgastar. Y ese es mi segundo consejo. La Biblia habla también de que como buenos administradores no debemos malgastar el dinero en cosas que realmente no tienen importancia. En Isaías capítulo 55, versículo 2, mira lo que el Señor dice en su palabra. El Señor pregunta y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Qué impresionante cómo la Biblia habla de todos los temas y también de las finanzas. Ahí el Señor habla bien claro que no debemos gastar el dinero en cosas que no edifican, que no son cosas básicas e importantes para nuestra vida. Entonces necesitamos en ese presupuesto analizar esos gastos que están desfalcando nuestras finanzas para entonces poderlas balancear. Hay que tomar disciplina, por supuesto, pero los creyentes tenemos la presencia de Dios y con la habilidad del Señor y con la fortaleza del Espíritu Santo y con la mente de Cristo, tenemos que ponerla en función todo eso para tener dominio propio, para analizar las cosas y actuar no por impulso, no por emoción, sino basado en realidades. La templanza de los frutos del Espíritu que dice la Biblia. Entonces tenemos que actuar como corresponde. Y yo te invito para que entonces tú analices eso, analízalo en oración, analízalo si estás casado con tu cónyuge, con los miembros de la familia, en unidad, en amor, pero que puedan entender la importancia de administrar bien, para que entonces puedan tener los recursos que necesitan. Mi tercer consejo para este día es que ahorres. Es importante el ahorro. Las personas piensan que mientras más dinero ganen, más mejor pueden estar económicamente, pero no es así. Hay mucha gente que no entiende que no es lo que tú ganes ni lo que tú adquieres lo que te hace tener recursos y reservas y abundancia. No, es como tú administres lo que tú entras, lo que recibes. Y para eso hay que ahorrar. Y la Biblia también habla acerca del ahorro. En Proverbios capítulo 13, versículo 11, mira lo que dice la Biblia. Dice: las riquezas de vanidad disminuyen, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentarán. Ahí está la palabra de Dios bien claro. Las riquezas que se gastan en vanidad, lo que hacen es disminuir esas riquezas. Se pierden esas riquezas, porque se gastan en vanidades. Pero el que con mano laboriosa y con sabiduría y con determinación recoge, o sea,
las guarda, las ahorra, ese las aumentará. Así que mi tercer consejo es que tú ahorres lo más que puedas, que tengas inclusive una cuenta de reserva de ahorro para emergencias. Esa cuenta de emergencia te va a ayudar para situaciones imprevistas o situaciones que realmente en el futuro puedas ayudarte a balancear ese presupuesto que tienes. Probablemente tú estás endeudado en este momento. Empieza por esto, empieza por estos 3 consejos que te doy en el día de hoy. Más adelante vamos a hablar de este tema, vamos a abundar para ayudarte a mejorar la relación con Dios y con las finanzas. Pero por ahora yo te invito para que hagas esas 3 cosas importantes que te quiero aconsejar en este día. En resumen, número 1, haz un presupuesto mensual. En una hoja, todas las entradas, todos los gastos más importantes, básicos y todos los gastos que no son tan necesarios. Obviamente esos gastos innecesarios hay que ponerlos en espera. En segundo lugar, que no malgastes, que administres bien el dinero en las cosas importantes, en las cosas prioritarias. Y en tercer lugar, que ahorres, que no gastes en vanidades, que puedas ahorrar para que puedas tener para las cosas que tú necesitas, que realmente necesitas, y además para que esos ahorros te van a ayudar para salir de esas deudas, que posiblemente estás endeudado. Bueno, por un fondo de reserva de ahorro, en primer lugar, te van a ayudar a salir de esas deudas que tienes. Espero que estos consejos sean de bendición para tu vida y espero que sigas con nosotros para compartir más de estas enseñanzas que te ayuden a vivir en una vida plena. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.